¿Cómo realizamos un asiento contable? Cada vez que se produce una operación en una empresa debemos contabilizarla. Para ello nos podemos hacer 4 preguntas. ¿Qué ha sucedido? Y siempre suceden varias cosas en cada hecho contable. La segunda pregunta es ¿qué tipo de cuenta voy a utilizar? ¿Activo, pasivo, patrimonio neto, gasto o ingreso? La tercera pregunta es ¿cuál es el número de cuenta del cuadro de cuentas del Plan General Contable? Y la cuarta pregunta es si va en el debe o en el haber. Para ello tenemos 5 reglas. Todas las cuentas de activo nacen o aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Todas las de pasivo y patrimonio neto, al contrario, nacen o aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Por último, las de gasto se registran casi todas en el debe y las de ingreso casi todas se registran en el haber. Vamos a ver un primer ejemplo. La empresa se constituye con 100.000 euros. La primera pregunta, ¿qué ha sucedido? Tenemos más dinero en el banco y debemos más dinero a los socios mediante el capital social. ¿De qué cuenta se trata? El dinero es activo para la empresa y el capital social, esa deuda con los socios, es un patrimonio neto. ¿A qué cuenta del Plan General Contable corresponde? Los bancos a la 572 y el capital social la 100. Por último, ¿van en el debe o en el haber? El activo, como aumenta, va, según estas 5 reglas, en el debe. Y el patrimonio neto, como también aumenta, va en el haber. El asiento contable quedaría de esta forma. En el debe 100.000 euros, 572 bancos, a, en el haber, la cuenta número 100, capital social 100.000 euros. Vemos que el debe siempre tiene que sumar lo mismo que el haber. La otra forma de hacerlo es, en vez de en horizontal, en vertical. Arriba el debe y abajo el haber. Vemos un segundo ejemplo. La empresa adquiere unas mesas y estanterías por 1.000 euros y lo paga por transferencia bancaria. Primera pregunta, ¿qué ha sucedido? Pues tenemos más mobiliario y tenemos menos dinero. Segunda pregunta, ¿qué tipo de cuenta se corresponde con cada hecho? Más mobiliario es un activo y el dinero también es un activo. ¿A qué cuenta corresponde del Plan General Contable? La 216 y la 572. ¿Cómo funcionan? Como tenemos más activo, va en el debe. Y como tenemos menos activo del dinero, va al haber. El asiento contable quedaría de esta forma. En el debe los 1.000 euros de la 216 y en el haber 1.000 euros de la 572. Podríamos haberlo hecho también en vertical, arriba el debe y abajo el haber. Vamos con un tercer ejemplo. La empresa paga 500 euros mediante transferencia bancaria por el alquiler de un local. ¿Qué ha sucedido? Pues tenemos un gasto por ese alquiler y tenemos menos dinero. Se trata de cuentas de gastos y el dinero de activo. El número de cuenta correspondiente es el 621 del gasto, arrendamientos y cánones, y la 572 por el dinero. ¿Cómo funciona? El gasto se registra siempre en el debe y el activo que disminuye se registra en el haber. El asiento contable queda de esta forma. Por ahora no tenemos en cuenta el IVA en ningún asiento. Vamos con el ejemplo 4 que dice que la empresa compra una máquina por 3.000 euros, paga la mitad mediante un cheque y el resto lo deja de ver a 6 meses. Primera pregunta, ¿qué ha sucedido?
tenemos una máquina nueva, pero luego por otro lado tenemos menos dinero y una deuda nueva con ese proveedor de inmovilizado. ¿Qué tipo de cuenta tenemos? La máquina es activo, el dinero es activo y la deuda es un pasivo. ¿Cuál es el número de cuenta correspondiente? La 213, la 572 y la 523. ¿Cómo funciona cada una de ellas? Pues la máquina, como es un activo que aumenta, va al debe. El dinero, como es un activo que disminuye, va al haber. Y la deuda, como es un pasivo que aumenta, va al haber. El asiento quedará de esta forma. Vemos que en el haber hay dos elementos. En cualquier caso, la suma del debe, es decir, los 3.000, tiene que ser igual a la suma del haber, es decir, 3.000, 1.500 más 1.500. Podríamos haberlo puesto también en vertical. Cuando en uno de los lados, por ejemplo en este caso en el haber, hay más de un elemento patrimonial o más de una cuenta, debemos de ponerlas en orden del cuadro de cuentas del Plan General Contable. En este caso, arriba la 523 y abajo la 572. Vamos con el ejemplo 5, en el que la empresa compra mercaderías por 4.000 euros. La forma de pago es una parte dinero en metálico, caja, otra parte dando un cheque, es decir, banco, otra parte lo deja de ver y otra parte lo deja de ver y paga con un pagaré. ¿Qué ha sucedido? Han sucedido 5 cosas. Tenemos un gasto por la compra de mercaderías, tenemos menos dinero en caja y en el banco y tenemos dos nuevas deudas, una sin sustentar en ningún tipo de efecto y otra habiendo dado un pagaré. ¿Qué tipo de cuenta es? La compra de mercaderías es un gasto, el dinero en caja y en bancos son cuentas de activo y las dos deudas son cuentas de pasivo. ¿Cuál es el número de cuenta de cada una de ellas? Compra de mercaderías, la 600. El dinero en caja, la 570. El dinero en el banco, 572. Y las deudas, 400 la de proveedores y 401 la de proveedores efectos comerciales a pagar. ¿Cómo funciona cada una de ellas? ¿Van en el debe o en el haber? El gasto siempre al debe. Las dos de activo, como disminuyen, van al haber. Y las dos de pasivo, como aumentan, van al haber. Así queda el asiento contable. 4.000 en el lado del debe para la compra y todas las formas de pago en el haber que suman en total los mismos 4.000. Lo podíamos haber hecho también en vertical. El orden de las cuentas del haber es el orden del cuadro de cuentas del Plan General Contable. Primero la 400 y luego abajo la 401, la 570 y la 572. Vemos un último ejemplo. La empresa vende mercaderías por 10.000 euros y tiene diferentes formas de cobro. Una parte en metálico, caja, otra parte mediante el banco, cheque, otra parte se la dejan a deber y otra parte se la dejan a deber y le da un pagaré aceptado el cliente. A la primera pregunta de qué ha sucedido, han sucedido 5 cosas. Tenemos la venta de mercaderías, más dinero en caja, más dinero en el banco y tenemos un derecho de cobro sobre el cliente e incluso otro derecho de cobro sobre el cliente por el que tenemos un pagaré. ¿Qué tipo de cuenta es cada una de ellas? El ingreso es la venta de mercaderías, el dinero en caja y bancos es activo y el derecho de cobro en cualquier caso también es activo, porque es algo que nosotros vamos a recibir de nuestro cliente, tenemos derecho a recibirlo.
¿Cuáles son las cuentas contables correspondientes? Las 700, 570, 572, 430 para clientes y 431 para clientes de efectos comerciales a cobrar. ¿Cómo funcionan cada una de ellas? Los ingresos al haber y todo el resto, que son 4 tipos de activos y todos ellos aumentan, al debe. El asiento contable quedaría de esta forma, teniendo en cuenta que no contabilizamos por ahora el IVA. La suma de todo el haber son 10.000 euros, igual que el debe. Podríamos haberlo puesto también en vertical. Recordamos que el orden de las cuentas, en este caso del debe, va en el orden del plan general contable. Primero la 430, 431, 570, 572. Ya sabemos cómo realizar un asiento contable. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Te invito además a ver otros vídeos sobre este tema.